Saludos y bienvenidos a este curso de electrónica analógica. El día de hoy vamos a realizar unos ejercicios con elementos en serie y paralelo. Soy el magíster Richard Timbiano y comenzamos. Tenemos, por ejemplo, este grupo de resistencias en un circuito mixto. Tenemos resistencias en paralelo y resistencias en serie. Dice, determina la resistencia equivalente de los circuitos dados a continuación. Entonces, este circuito puede convertirse en una sola resistencia equivalente. Lo que tenemos que hacer es reduciendo resistencia a serie paralelo y obtener un solo valor equivalente. Ok, entonces vamos a empezar a simplificar. Podemos hacerlo en cualquier orden. Vamos a simplificar primero las resistencias en paralelo. Si tengo dos resistencias en paralelo eh, de 12 ohmios, la resistencia equivalente va a ser igual a el inverso de de la suma de los inversos de sus valores, 1/12 más 1/12. Eso lo podemos hacer en nuestra calculadora y te ponemos de la siguiente manera. Ponemos 1 sobre, otra vez fracción, 1/12 más fracción 1/12. Y ahí me va a dar automáticamente 6. Esa es la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Otra forma de hacerlo es que aplica para dos resistencias, es con la siguiente expresión. Resistencia equivalente es R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto aplica cuando son dos resistencias. Cuando son más de dos resistencias, podemos aplicar la primera expresión. Pero si solamente son dos, podemos hacerlo rápidamente. Sería 12 por 12 dividido para 12 más 12. Sería 144 dividido para 24. Eso da el mismo valor, 6 ohmios. Entonces, esta expresión de aquí tendríamos el circuito equivalente a esto. También podemos hallar al mismo tiempo el equivalente de estas dos. Entonces, la resistencia equivalente de ese otro grupo sería 3 por 1,5 dividido para 3 más 1,5. Sería 4,5 dividido para 4,5. Eso me daría 1. Podemos verificarlo en nuestra calculadora. Eh, Podemos hacerlo de la otra forma. Podemos hacer 1 sobre fracción 1/1,5 más fracción 1/3 igual. Y me da 1. Esa es la resistencia equivalente. Entonces, estas dos resistencias dan como resultado 6 y la resistencia de acá da como... También es importante que cuando hay dos resistencias son iguales y están conectadas en paralelo, su equivalente es la mitad. En este caso, la mitad de 2 es 6. Entonces, si redibujamos este circuito, tenemos aquí una resistencia de 6, tenemos una resistencia de 2 en serie con una resistencia de 1. Esto a su vez está conectado en paralelo con otra resistencia de 6. Entonces reemplazamos las resistencias que estaban en paralelo con su equivalente que acabamos de calcular. Estas resistencias que están en el centro, como están en serie, se suman. Entonces otra vez tendría otro, redibujando esto, tendría una resistencia de 6, una resistencia de 2 más 1, 3,
y una otra resistencia de 6 ohmios. Entonces, entre estos terminales, digamos que estos terminales son A y B, ya voy a obtener cuál es la resistencia equivalente. Ahora, tengo tres resistencias en paralelo, entonces puedo aplicar la primera expresión. Resistencia equivalente sería 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Si calculamos eso, podemos borrar aquí 1 sobre 1/6 más 1 sobre 1/3, ya está, más fracción 1 sobre 1/6. Otra cosa importante a recordar es que esto me da 3 medios. 3 medios, si aplasto aquí S sobre D, es 1,5. Ese me da, me convierte el valor de decimales a fracción y viceversa. Entonces, 3 medios que sería 1,5 ohmios. Otra cosa importante cuando realizamos estas operaciones en elementos serie y paralelo es que normalmente la resultante de un conjunto serie y paralelo principalmente, va a ser siempre menor a la menor resistencia involucrada. No puede ser mayor a la menor resistencia. En este caso aquí es 3 medios, que era 1,5 ohmios, que sería la resistencia equivalente. O sea que todo este circuito equivale a un circuito con una resistencia de 1,5 ohmios. Y fíjense que 1,5, la menor resistencia aquí en este circuito es 3. Y 1,5 es el equivalente, es menor al menor. Acá anteriormente teníamos entre 3 y 1,5, el equivalente resultó ser 1, que es menor a 1,5. Y entre 12 y 12, la resistencia equivalente resultó ser 6, que es la mitad de ambas. Ok, entonces así se reduce un circuito en sus equivalentes, ya sea serie o paralelo. Veamos el siguiente problema. Aquí tenemos tres resistencias en la parte superior en serie de 10, 7 y 7 ohmios. Bueno, no está especificado, pero se supone que su unidad de medida es ohmios. Y en la parte baja tenemos dos resistencias de 1 y de 5 ohmios. Al mismo tiempo, el grupo de resistencias en la parte de arriba está en paralelo con el grupo de resistencia en la parte de abajo. Entonces, si calculamos el equivalente de las resistencias en la parte superior, aquí es muy fácil porque cuando las resistencias están en serie, simplemente se suman. Sería 7 y 7, 14 y 10, 24. Entonces aquí en la parte superior tendría una resistencia equivalente de 24 ohmios. De igual manera, en la parte inferior tendría 5 más 1, 6 ohmios. Aquí tengo los terminales A y B, que son los que quiero hallar su equivalente, su resistencia equivalente. Ahora, este circuito se ha convertido en un circuito con dos resistencias en paralelo. Entonces, calculo la resistencia equivalente, sería igual a 24 por 6 dividido para 24 más 6. Eso sería 6 por 4, 24. Llevo 2, 6 por 2, 12. Y 2, 14. Dividido para 24 más 6 sería 30. 144 dividido para 30. Bueno, si no usamos nuestra calculadora, también podemos poner aquí fracción 24 por 6 sobre 24 más 6, igual 24 quintos. En decimales sería 4,8. Entonces, esto sería la resistencia equivalente, sería igual a 4,8 ohmios, que es menor a la menor
de las resistencias involucradas, que es 6. Entonces la resistencia equivalente es 4,8. Entonces el circuito quedaría nada más como una resistencia de 4,8 ohmios entre los puntos A y B. Las capacitancias tienen la regla para sumar o la regla para combinar capacitancias es inversa a la de las resistencias. Las capacitancias, si están en serie, no se suman como las resistencias, sino que se aplica la otra regla, la regla de cuando están en paralelo. Y viceversa, si dos capacitores están en paralelo, ahí se suman. Veamos el primer caso aquí. ¿Cuál es la capacitancia equivalente entre estos dos puntos? Aquí tenemos 10 voltios aplicados a estos terminales. ¿Cuál es la asociación de condensadores mostrada en la figura? Eso, o sea, el, el- el condensador equivalente, la capacitancia equivalente. Aquí vemos en primer lugar que tenemos una capacitancia de 1 microfaradio con otra de 0,25 microfaradios, están en paralelo. Por lo tanto, se van a sumar. Y ese resultado, en cambio, está en serie con la otra tercera capacitancia de 0,3. Entonces ahí aplicaremos la otra regla. Si vamos a redibujar esto, tenemos aquí la capacitancia de 0,3 microfaradios y acá tendríamos una sola capacitancia equivalente a la suma de las dos anteriores. Sería 1 microfaradio más 0,25 microfaradios. Esta sería 1,25. Vamos a borrar. 1,25 microfarados. Afortunadamente están en las mismas unidades. Para poderse sumar debe ser micro y micro, o debe ser mili y mili. Si no, hay que hacer la conversión. Ahora tengo 0,3 microfaradios o 0,30, lo mismo, con 1,25 microfaradios conectadas en serie. Por lo tanto, la capacitancia equivalente va a ser igual si aplicamos, sería 1 sobre 0,30 más 1 sobre 1,25. Es la misma regla que para las resistencias en paralelo. Entonces, pongámoslos en nuestra calculadora. Tenemos eh, 1 sobre 0,30 o 0,3 es lo mismo. Ah, perdón, es 1 sobre, y abajo va otra fracción. 1 sobre 0,30 más fracción 1 sobre 1,25. 1,25. Esto va a dar una cantidad muy pequeña. 15 sobre 62 en decimales sería 0,2419. Redondeando a tres decimales sería 0,242. 0,242. Entonces la capacitancia equivalente es 0,242. Y las mismas unidades, microfaradios. Noten que esta cantidad es menor a la menor de todas, en este caso menor a 0,3. Ok, para el segundo ejercicio, eh, calcula el condensador equivalente entre los puntos A y B. Aquí está el punto A, el punto B. Es como que si tuviéramos aquí unos conductores extendidos. Entonces, ¿cuál es el equivalente a esto? Todas las capacitancias tienen el mismo valor, C sub 0. O vamos a ponerle C para mayor facilidad. No me dan un valor, entonces tengo que trabajar de forma literal, como asumiendo que la letra es un número. Bueno, como todas las letras son iguales, va a ser más fácil. Entonces, vamos a borrar toda la pantalla. Entonces, vamos a redibujar esta figura. Tenemos aquí en el centro
una capacitancia C, y en la parte superior tendríamos dos capacitancias que están conectadas en serie. ¿No? Así sería redibujándolo, convirtiendo este triángulo en forma recta. Y lo mismo pasa en la parte inferior. Tendría dos capacitancias conectadas en serie de valor C. Todas miden C. Y aquí tengo los terminales A y B, que es lo que quiero hallar la capacitancia equivalente. Entonces, si tengo estas dos capacitancias en serie, tengo que hallar su equivalente. Entonces, su equivalente será, la capacitancia equivalente será uno sobre C más uno sobre C. O también podría hacerlo de la otra forma. La capacitancia equivalente sería igual a C por C dividido para C más C. C por C es C al cuadrado y C más C es 2C. Aquí simplificando el cuadrado con una C me quedaría C dividido para 2, o sea, 0.5C. Ese valor es el mismo que me da acá, 0.5C. Entonces, tanto en la parte superior como en la parte inferior tendría ese mismo valor. Entonces voy a recalcular, voy a borrar todo y voy a redibujar esta figura. O la puedo dibujar acá para no borrar nada. Entonces, en la parte superior tendría una capacitancia equivalente de 0.5C y falta ahí la unidad, sería faradios, ¿no? 0.C faradios. Esta estaría en paralelo con otra capacitancia de tamaño C y estas dos estarían en paralelo con una tercera de 0.5C. Ahora aquí como están en paralelo, su equivalente es muy fácil, es simplemente la suma de las tres. Entonces la capacitancia equivalente total sería 0.5C más C más 0.5C. Yo tengo que tomar en cuenta que la C representa 1. Entonces tendría 0.5 más 1, 1.5, más 0.5 sería 2. Entonces tendría una capacitancia total de 12. O sea que la capacitancia total en los extremos de esta figura, lo que tendría es una única capacitancia de tamaño 12, conectada entre los extremos A y B. Y esa sería su capacitancia equivalente. Continuamos. De la misma forma, tenemos este otro arreglo. Aquí tenemos, dice, ¿cuál es la capacidad equivalente de la asociación de condensadores dada la figura? Aquí dice que hay un voltaje de 100 voltios aplicado a la entrada, ¿no? Pero eso es irrelevante para nuestro cálculo. Vamos a redibujar esto para poder apreciar mejor. Vemos que estas tres capacitancias forman están en serie. Entonces tengo que hacer cuál es su equivalente. Su equivalente en serie sería, capacitancia equivalente, sería uno sobre un tercio más uno sobre un tercio más 1 sobre un tercio más un tercio más un tercio, porque las tres son del mismo valor. O sea, la suma de los inversos, el inverso de la suma de los inversos. En nuestra calculadora tendríamos fracción uno sobre otra vez fracción uno sobre 3 más uno sobre 3 más uno sobre 3 igual 1.
1. Entonces la capacitancia equivalente de esas tres capacitancias sería igual a 1. La capacitancia equivalente de esas tres sería 1 microfaradio. Se llevarían la misma unidad. Entonces, si redibujamos esta figura para poderla simplificar, quedaría de la siguiente manera. Tenemos, en la parte superior tenemos 6 microfaradios, luego viene una de 1 microfaradio y en la parte inferior una de 3 microfaradios. Y esta estaría en paralelo con la resistencia equivalente, pero en la capacitancia equivalente que acabamos de calcular. Esas tres capacitancias de 3 microfaradios equivalen a una capacitancia de 1 microfaradio. Y tenemos aquí los terminales A y B. Entonces, volvemos a realizar la operación. Ahora tengo estas dos capacitancias, están en paralelo. Y en paralelo, estas dos capacitancias están en paralelo. Por lo tanto, su capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias. Entonces, capacitancia equivalente sería 1 microfaradio más 1 microfaradio. Sería 2 microfaradios. Entonces, volviendo a redibujar, tendría lo siguiente. Tendría entonces, voy a continuar por acá, una capacitancia de 6 microfaradios, tengo que volverla a dibujar, una capacitancia de 2 microfaradios y una tercera capacitancia de 3 microfaradios. Y tenemos los puntos de B. Entonces, como consecuencia, ahora tenemos tres capacitancias que están conectadas en serie. Mucho cuidado al momento de confundir las reglas. Aquí parecería que lo más fácil sería sumar, pero recordemos que si las resistencias están en serie se suman, pero las capacitancias no. Aquí tenemos que utilizar la regla que se utilizaba para las resistencias en paralelo. Entonces, no es tan fácil aquí como sumar y ya está. Eso es un error. La capacitancia equivalente sería nuevamente 1 sobre el inverso de la suma de los inversos. 1/6 más 1/2 más 1/3. Nuevamente vamos a nuestra calculadora. Aquí solamente cambiamos los valores anteriores. A ver, parece que se cambió la... Puedo regresar a la... No, parece que tengo que volver a escribir. Bueno, aquí sería 1/6. Acá sería un medio y una tercera fracción, pero se fue una de más. Un medio. Tenemos que ubicar bien el cursor para poder continuar escribiendo. Se está creando, a ver, 1/6 más fracción. Vamos a crear las fracciones primero. Más fracción. Ahora sí. Un medio y un
tercios, igual, 1. Entonces, el equivalente de todo este circuito resultó ser un microfaradio. Entonces tendríamos como resultado un solo capacitor de un microfaradio conectado a este voltaje de 100 voltios entre los terminales A y B. Listo. Este ejercicio que es sobre las leyes de Kirchhoff lo vamos a tratar en un siguiente video. Entonces, espero que hayan aclarado sus dudas. Nos vemos en la siguiente clase.